Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer este lindo y hermoso cuadrado y termina con sus onditas en forma de flor. También este mini cuadradito con su terminación en flor. Esto yo los estoy haciendo para unas toallas, para unos portatoallas. Pero ahorita les voy a dar el tutorial, les voy a enseñar el tutorial de cómo lo realicé. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, aquí vamos a empezar con un arito mágico y vamos a hacer 3 cadenitas. Vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos una cadenita y nuevamente 3 puntos altos. Una cadenita y 3 puntos altos. Son 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita. Vamos a cerrar nuestro arito. Y en el primer punto de las tres cadenitas vamos a cerrar en la primera cadenita, en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Este lo ajustamos bien para que no se vaya a abrir. Bueno, ahora aquí vamos a hacer punto deslizado hasta llegar a las cadenitas. Aquí vamos a hacer 3 cadenitas y nuevamente vamos a hacer 3. Vamos a hacer 3 puntos altos, contando lo de las cadenitas. Hacemos 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar vamos a hacer otros 3 puntos altos. Esto es para formar la esquina. Así. Ahora hacemos un punto, una de cadenita. Y en la siguiente espacio de cadenita vamos a hacer lo mismo. 3 puntos altos. 2 cadenitas. Y nuevamente 3 puntos altos. Aquí llevamos la primera, la segunda. Voy a terminar las 2 que me faltan y regreso. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 4 esquinas. Ahora voy a unir aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Ahora aquí mismo voy a subir 1, 2, 3 cadenitas más un punto de espacio, serían 4. Y voy a hacer en la esquina, voy a hacer siempre 3 puntos altos y 2 cadenitas. En el mismo lugar otros 3 puntos altos
dejo una cadenita y en el espacio que tenemos aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Así. Nuevamente una cadenita y pasamos al siguiente espacio que es la esquina. Hacemos lo mismo, que son 3 puntos altos, 2 cadenitas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Así. Nuevamente una cadenita y en el espacio 3 puntos altos. Así. Y así vamos a avanzar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya casi voy a terminar de cerrar la vuelta. Como aquí dejamos solo un punto alto que fueron las cadenitas, vamos a hacer solo dos puntos altos, uno y dos, y cerramos en la tercera cadenita que ya para formar nuestro punto alto, y aquí ya tenemos 3 puntos altos. Ahora aquí hacemos una, dos, 3 cadenitas y en el espacio pues ya hacemos 2 puntos altos. Así. Bueno, y ya así con esta vuelta sería una, dos, la tercera, y van a ser en total 5 vueltas que vamos a dar. Bueno, voy a terminar de hacer mis 3 vueltas más que me faltan y regreso para mostrarles ya para hacer el siguiente paso. Bueno, yo aquí ya terminé de dar mis 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, y así nos quedó nuestro cuadrado. Vuelta más, pero con color negro. Solo una vuelta nada más le voy a dar de negro. Y este se lo voy a dar doble porque mi hilo está delgadito. Una, dos, subimos 3 cadenitas y en el mismo lugar hago los 3 puntos altos. Así. Una cadenita y nuevamente los 3 puntos altos. Ya ustedes pueden combinarla con los colores que ustedes deseen. Y aquí si quieren que les quede más cerradito el cuadro, no le den ninguna cadenita de espacio, solo hacen los 3 puntos altos y se pasan al siguiente punto para que quede más cerradito. Yo la quiero hacer un poquito abiertito para que quede un poquito más grandecita. Bueno, vamos a continuar. Bueno, y así voy a continuar toda esta vuelta como la que hicimos, las vueltas que estábamos dando. Voy a hacer solo una de negro. Voy a terminar mi vuelta y regreso para mostrarles cómo quedó. Bueno, aquí ya terminé de darle la vuelta con el color negro. Y así fue como nos quedó. Ahora voy a darle la última vuelta en color blanco. Y esta la vamos a empezar aquí en la esquina.
Vamos a hacer un punto bajo. Antes de iniciar la esquina vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a pasar a en lo que es la esquina de nuestro cuadro y vamos a hacer puntos altos. En total vamos a hacer 10 puntos altos. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Ahora tenemos el espacio de cadenita que fuimos dejando. Ahí solo vamos a hacer punto bajo. Así. Pasamos al siguiente punto de espacio, hacemos punto alto. Y nuevamente hacemos 10 puntos altos. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, déjeme contar. 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Nuevamente al siguiente espacio, punto bajo. Y así vamos a ir dando toda esta vuelta alrededor hasta terminar y cerrar. Bueno, aquí les tengo que decir algo. Hay una esquina que nos da completo para hacer los puntos bajos. Aquí. Y otra esquina que ya no nos da para hacer el punto bajo aquí antes de llegar a la esquina. Bueno, aquí yo le hice 6 puntos altos y aquí hice los 10 puntos altos y a un lado los 6 puntos altos y queda así. Solo 2 esquinas quedan así. Ya la otra esquina van a quedar normal con los puntos bajos a un lado, pero en esta que sigue ya le estoy haciendo los 6 puntos altos y en la esquina ya le continúo con los 10 puntos altos. 2, 4, 6 y me paso directo a hacer los 10 puntos altos. Aquí ya tengo mis 10 puntos altos. Ahora me voy a pasar al siguiente espacio y aquí voy a hacer solo 6 puntos altos. Son 5 y 6. Así. Bueno, al siguiente ya es punto bajo. Y aquí ya vamos a continuar normal hasta llegar y cerrar donde hicimos el punto bajo. Y bueno, aquí ya vamos a cerrar. Cerramos aquí donde hicimos punto bajo. Hacemos un punto deslizado. Hago una cadenita y corto. Porque aquí ya finalizamos esta vuelta. Y pues ya así nos quedó esta
este cuadrado. Ahora vamos a continuar con la decoración al final. Bueno, aquí para hacer ya al último, la decoración la final, yo le voy a hacer con el rosita que empezamos al inicio. Lo voy a hacer aquí donde hicimos el punto bajo. Voy a cerrarlo con un punto bajo. Voy a hacer una cadenita y voy a pasar al siguiente punto con punto deslizado. Una cadenita al siguiente punto, punto deslizado. Así. Bueno, y esto se lo voy a ir haciendo todo alrededor de nuestro cuadro, y ya es la decoración, la parte final. Lo voy a terminar de hacer todo y lo voy a cerrar aquí donde iniciamos el primer punto bajo. Bueno, voy a continuar y regreso. Bueno, y pues así ya nos quedó terminado nuestro cuadrado ya con su decoración final. Bueno, esta yo se la voy a poner a esta toallita, y pues como ven, esta tiene su decoración, tiene el negro, tiene el moñito rosita con blanco, por eso la combiné así, negro, blanco y el rosita, aunque este es un poquito más bajito, pero esta se la voy a poner así como un portatoallas. Le voy a hacer un recogidito aquí, no muy grande, chico, para que no quede tan recogido. Y yo se la voy a poner así como tipo esquineado. Aquí le voy a hacer su arito para colgarse, pero aquí todavía le voy a hacer otra decoración chiquita. Bueno, aquí para hacer el cuadro más chiquito voy a hacer el mismo cuadrito, el chiquito que es con el que iniciamos. 3 cadenitas y hacemos 3 puntos altos, una cadenita y nuevamente 3 puntos altos. Y así hasta formar los 4 puntos. Bueno, aquí ya tengo formado mis 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a irnos deslizando hasta llegar a las cadenitas. A la cadenita que hicimos aquí de un punto de cadenita. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí voy a hacer 3 puntos altos, 2 cadenitas y vamos a formar el pico, perdón, la esquina. Aquí vamos a hacer la esquina con 3 puntos altos en el mismo lugar, así. Ahora como lo voy a querer que me quede cerradito, no le voy a dejar ningún punto de espacio. Voy a pasar directo y voy a hacer los 3 puntos altos. 2 cadenitas
y en el mismo lugar los 3 puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 4 esquinas y voy a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Y aquí corto el hilo porque voy a cambiarlo. Y así nos quedó nuestro mini cuadradito. Aquí con el negro yo lo voy a iniciar aquí donde tenemos el espacio. Voy a cerrar nuestro punto con un punto bajo para que se cierre el punto para que se cierre. Y ahora sí vamos a hacer 3 cadenitas para formar el punto alto. Voy a pasar al siguiente espacio, que es nuestra esquina, y aquí voy a hacer 3 puntos altos. Hago 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Continúo en el siguiente espacio sin dejar ninguna cadenita y hacemos 3 puntos altos. Así. Siguiente espacio hacemos la esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Bueno, así voy a continuar hasta terminar y cerrar aquí en la tercera cadenita. Y aquí cerramos en la tercera cadenita con un punto deslizado. Y cortamos nuestro hilo porque aquí ya vamos a cambiar al color blanco. Pues así ya nos quedó nuestro mini cuadradito. Bueno, aquí vamos a iniciar con el blanco. Lo voy a hacer. Vamos a iniciar aquí antes de donde tenemos la esquina con un punto bajo y ya paso directamente a la esquina con haciendo punto alto. Dos, cuatro, seis, 7.
Nuevamente vamos a hacer 10 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos a un lado, aquí tenemos el punto, vamos a hacer punto bajo. Así, bajo. Pasamos al siguiente espacio y hacemos nuevamente los 10 puntos altos. Dos, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora en la esquina vamos a cerrar con punto bajo. Así pasamos al siguiente espacio y hacemos 10 puntos altos. Bueno, y así vamos a trabajar todo esto alrededor hasta cerrar nuestro punto. Bueno, y pues ya aquí yo voy a cerrar el punto aquí donde está, donde iniciamos el primer punto bajo. Ahí voy a cerrar yo con punto deslizado. Y voy a cortar porque aquí ya terminamos nuestra vuelta. Y pues ya así nos quedó nuestro mini cuadradito. Ahora vamos a hacerle el decorado con el rosita. Bueno, y aquí con el rosita ya vamos a decorarlo alrededor. Voy a hacer un punto bajo para cerrar nuestro punto. Hago una cadenita y pasamos al siguiente espacio, que es al punto de del punto alto, haciendo punto bajo, una cadenita y nuevamente punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, haciendo punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. Miren, y así vamos a terminar hasta cerrar toda nuestra vuelta con punto bajo donde hicimos el primer punto bajo. Bueno, pues ya así ya terminé yo de decorar toda mi mini cuadrito. Pues ya así nos quedó como una tipo flor. Al final como una flor alrededor. Pues ya esto, ya yo se lo voy a pegar aquí. De este lado así. Aquí así. Y aquí de este lado yo le voy a poner el arito para colgarlo. Bueno, para ponerle el arito para colgarlo yo uso los aritos que traen las botellas de agua. Y eso lo relleno ya con el hilo y ya se los pongo. Bueno, aquí se lo voy a poner a la mitad. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Voy a pasar el gancho aquí así. Y aquí voy a pasar mi
mi arito junto con el hilo. Así. Bueno, voy a agarrar los dos para que haga punto bajo, cerrando nuestro aro. Así. Ahora aquí voy a comenzar alrededor del aro haciendo punto bajo. Bueno, así voy a continuar alrededor haciéndole punto bajo hasta rellenarlo, que quede completamente lleno nuestro arito para que no se vea. Bueno, y aquí ya terminé de llenar mi arito, así que ahora lo voy a pegar aquí de este lado con punto deslizado. Hago un punto y corto el hilo y ya cierro mi arito. Y pues ya así nos quedó, y aquí nada más rematamos, le damos un punto aquí y otro aquí para que quede fijo con el mismo hilo que nos sobró del gancho del que terminamos de. Le cortamos un pedacito grandecito y al este lo pasamos nada más aquí así. Le damos una vuelta hacia atrás y lo jalamos por esta parte. Y así ya queda fijo nuestro arito. De este lado igual hacemos lo mismo, pasamos el gancho por este lado y por una cadenita del punto bajo que hicimos. Jalamos nuestro hilo. Y así, bueno, si ustedes pueden hacerlo con una aguja, lo dejan un poquito más largo y ya lo van pasando por la aguja. Yo se me pasó dejarlo un poquito más largo, pero bueno, así ya nos quedó. Ya este lo rematamos aquí y pues ya así nos queda más fijo nuestro arito. Y de este lado pues no se nota mucho de este lado porque aquí le vamos a poner nuestra decoración así, y ya nuestro arito va a quedar por la parte de atrás para colgarlo así. Bueno, voy a terminar de decorarla. Esta la voy a, no sé si la voy a coser o se la pego. Más bien creo que la voy a coser. Se la voy a coser nada más lo que es aquí en el centro, para que lo demás quede así suelto. Y bueno, pues ya así es como nos quedó terminado nuestro cuadradito con su mini cuadradito en forma de flor. Y así lo terminamos. Ya nada más voy a pegárselo a la toalla. Y bueno, pues ya así yo lo dejé terminado ya. Bueno, esto nada más se lo puse sobrepuesto a la toalla, pero creo que se lo voy a coser. Y pues ya esta sí lo voy a dejar
Y pues bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.